Cifras de la actividad industrial en España que registra en octubre su alza mensual más moderada, y vamos a aprovechar para establecer también el contexto general que tenemos en estos momentos. Nos acompaña José Antonio Galdón, es presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de España, COGITI, y decano del COGITIM, del Consejo de Madrid. José Antonio, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Buenas tardes y muchísimas gracias a vosotros. Bueno, decíamos, habéis presentado el sexto barómetro industrial, un barómetro que sí que es cierto que en términos generales nos muestra una percepción algo más positiva del sector. ¿Cuáles serían los puntos principales que tenemos que tener en cuenta? Bueno, como muy bien has dicho, sí que es cierto que se muestra una ligera mejoría de la percepción, ¿no?, y del ánimo, de la confianza que tienen los ingenieros. No olvidemos que ha sido un barómetro que han contestado 3.500 profesionales que trabajan por y para la industria, ¿no? Por lo tanto, me refiero que es un barómetro cualificado, ¿no?, de personas que realmente están manteniendo esa confianza o aumentando la confianza en sus industrias. No obstante, del mismo barómetro sí que se desprenden determinados datos que no son tan positivos, ¿no? Siempre hay mucha, o sigue habiendo esa desconfianza, ¿no?, en las medidas que está adoptando la propia administración, y sobre todo hay un problema que tienen muy presente ahora mismo, como es el problema energético, ¿no?, que parece ser que es un poco el que más les preocupa en el ámbito profesional. Bueno, estamos viendo, ¿no?, cómo preocupa la energía, la evolución de la inflación, la incertidumbre económica en sí, que podríamos decir que son quizás las tres variables que más pueden estar frenando ese avance industrial. Nos decías, 3.000 ingenieros que han participado en esa encuesta del barómetro industrial. En términos generales, ¿ellos cómo están definiendo la situación económica de España, teniendo en cuenta estas variables, estas incertidumbres, temores que siguen pesando? Pues como tú bien has dicho, es con incertidumbre, ¿no? La verdad es que tienen esa incertidumbre de cara al futuro, y sí que, bueno, hay una serie de propuestas, ¿no?, que están pidiendo para el sector y que vienen pidiéndola durante muchísimo tiempo, ¿no? Aparte de la propia estabilidad, ¿no?, que requiere, ¿no?, un sector como es el industrial, que al fin y al cabo necesita inversiones muy fuertes, ¿no?, y duraderas en el tiempo, pues requiere de esa estabilidad que necesitan. También hay una cuestión que preocupa bastante, como es que están pidiendo una fiscalidad diferente, ¿no?, una fiscalidad diferente para la industria, de alguna forma que puedan revertir o seguir realizando ese tipo de inversiones que la industria, el tejido industrial necesita en su conjunto con mayor intensidad que otro tipo de sectores, ¿no? Y en ese sentido sí que están bastante preocupados también, pues, con la subida de los tipos de interés, ¿no?, que puede frenar esas inversiones que tienen que realizar, que de alguna forma les puede afectar en mayor medida a la pequeña y mediana empresa industrial, que no olvidemos que en España son, bueno, pues el 98% de la industria española es pequeña y mediana, ¿no? Y por tanto, pues necesita quizás mucho más esas inversiones, pues, para poder crecer y para ser más competitivas. Por otro lado, hoy hemos conocido los datos de la actividad de industria en España. Vemos cómo en octubre ha registrado una alza, aunque en términos mensuales ha sido la más moderada. Veníamos de todas formas de más de 20 meses consecutivos registrando unas cifras que podríamos calificar como alentadoras, sobre todo después del gran golpe por la pandemia, por la crisis sanitaria. ¿Qué nos dice el dato que hemos conocido hoy? ¿Qué nos dice esta evolución que hemos visto bastante favorable? ¿Preocupa que el alza de octubre haya sido algo más moderada? ¿Cuáles son las principales expectativas de cara a los próximos meses? Yo creo que las expectativas son, creo que positivas, y de hecho se está dando una circunstancia, yo creo que interesante, ¿no?, para el mercado, porque todo este proceso de transformación que se está viviendo en la sociedad en su conjunto está afectando de manera indirecta, ¿no?, como por así decirlo, está de alguna forma dopando, ¿no?, el tejido industrial, y creo que eso el propio sector industrial lo está viendo, sabe que hay una demanda interna fuerte, pues, para realizar precisamente esa transformación de la que estábamos hablando, y sí que es cierto
que se está esperando, yo creo que con mucha ilusión y con muchas expectativas, el que realmente lleguen esos fondos Next Generation, ¿no? de nueva generación, que también se desprende del barómetro, que solo un 12% dice haberlos recibido, ¿no? Y sin embargo hay, no sé, creo que hay una cierta expectativa, ¿no? de que en el sector, de que ese dinero va a poder llegar a las empresas y se va a poder invertir, pues bueno, en todos los planes estratégicos que ya hay creados y también en algunos nuevos que han solicitado. Yo, en definitiva, yo quiero ser optimista y creo que el resultado del barómetro está aquí, pese a las circunstancias, ¿no? que puede ser que no sean tan halagüeñas y pese a la competencia muchas veces desleal y que también se ha puesto de manifiesto aquí en el barómetro industrial, ¿no? Estamos viendo que se están quejando un poco los profesionales de esa cierta hipocresía, ¿no? que tenemos tanto en España como en Europa en cuanto a las exigencias tanto medioambientales, laborales y demás que nos hemos autoimpuesto y que sin embargo luego pues no somos tan rigurosos, ¿no? a la hora de exigirle a las importaciones de productos de otros países y que de alguna forma pueden estar causándonos una competencia desleal. Por tanto, de alguna forma se está pidiendo también que haya cierto proteccionismo, ¿no? del tejido industrial español que pese a que la perspectiva es buena, hay que destacar que venimos arrastrando una disminución del tejido industrial, pues bueno, desde el año 2000 hasta la fecha, lejos de crecer con el objetivo del 20% que pedíamos de peso en el PIB para el año 2020, la verdad es que sigue decreciendo y necesitamos también un impulso importante, ¿no? Y superar estas dificultades puntuales que van de alguna forma frenando la actividad del sector, como el tema energético, el tema de las materias primas, ¿no? y el desabastecimiento, que es la rotura de stock, que también se está produciendo en algunos sectores y que está frenando, yo creo que ese potencial industrial que tenemos como país. Pues nos quedamos con esas claves y sobre todo con ese optimismo de trasfondo respecto a la evolución de la actividad industrial en España. Como nos decías, en el propio barómetro se reconoce que solo un 12% de las pymes industriales españolas han recibido los fondos Next Generation. El resto, pues entendemos que están a la espera, pero con ese optimismo de que estos fondos pues puedan realmente distribuirse de una forma óptima e inteligente para conseguir un avance importante en este sector en España. José Antonio Galdón, muchísimas gracias por habernos acompañado, un placer. Nada, muchas gracias, Marta. Si me permite simplemente, de hecho ahora mismo voy a la reunión del Foro de Alto Nivel para la Industria Española porque hay un proyecto de ley de industria, por fin ya desde el año 92 que teníamos el anterior proyecto de la ley de industria y esperamos también, estamos esperanzados, ¿no? en el sector también profesional en que esta nueva ley o este proyecto de ley que se está ahora de alguna forma originando, ¿no? pues que venga a solventar o a poner soluciones y una perspectiva más favorable al sector industrial. Y muchas gracias por darle altavoz a un sector que la verdad es que nos ocupa y nos preocupa a muchos, ¿no? pero que no se le suele dar importancia y sobre todo pues en medio de este ruido, ¿no? generalizado que tenemos siempre aquí en este país o la etapa social, ¿no? en la que estamos viviendo. Muchísimas gracias. Desde luego, pues muchísimas gracias. Esperemos que avancen en buenos términos en esa reunión, ese proyecto de ley y iremos haciendo seguimiento. Esperamos poder contar con vosotros más adelante también para ir viendo esa evolución. Muchísimas gracias. Para lo que necesitéis, muchas gracias.